Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra saxofonista que nos deja además muy templaditos y ya preparado el fin de semana para disfrutarlo, ¿no? De esta manera. Qué bonita la música y qué talento de su intérprete. Gracias a ella y a su productora por estar con nosotros en nuestro 22 cumpleaños que hemos querido celebrar de manera especial. Sabiendo cuál era la historia de nuestro museo, haciendo las primeras señales a qué ocurrió hace 22 años y también la propia cultura de este recinto que se convierte en un traslado histórico de una naviera británica al recinto museístico de la ciencia y la tecnología que tanto divulga y tanto ha divulgado a lo largo de estos 22 años en toda nuestra comunidad autónoma, incluso en el exterior. Por eso hemos querido iniciarlo con un recorrido por la exposición que inauguramos después del verano y que tanto ha dicho en cosas nuevas y en cosas de nuestra propia cultura intrínseca, de nuestro propio patrimonio canario, que no patrimonio inglés, sino patrimonio canario con influencia que ya se ha quedado para nosotros para siempre. Por eso queremos, en primer lugar, agradecer a Juan Carlos Saavedra, Juan Gabriel Santiago, Domingo Rodríguez, Arantxa Rodríguez, a todos los que han sido partícipes y nuestros técnicos, Gregorio, César, José Sarmiento y José Ruano, y todo nuestro equipo de auxiliares, nuestro equipo de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia, de becarios, del entorno docente, porque este es un cumpleaños para celebrar quien trabaja aquí. Y en ese aspecto, pues todos los colaboradores, muchas felicidades, porque hoy es el 22 cumpleaños de algo que nuestro amigo Jacinto hizo hace justo 22, que es abrir las puertas después de crear este museo y que después le dedico unas palabras. Por eso no quiero pasar por alto esa exposición de influencia británica que nos explica nuestros orígenes y que nuestra comisaria de honor, Mrs. Betty Berger, que hoy nos acompaña con nosotros y que además medalla de oro del Imperio Británico, toda una referencia para además la colonia británica de impulsar lo que es Canarias para los ingleses más que lo que es Inglaterra para los canarios. Y creo que es la verdadera artífice, trabajadora de la compañía Elder durante muchos años, la auténtica conservadora del patrimonio canario que dejaron los ingleses en nuestra isla, y por eso el presidente de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos y de Cultura Marítima le va a hacer en nombre de la Fundación del Museo Elder la entrega de un ramo de flores para hacer constancia, como no, de que nos haya acompañado durante tantos años en la historia también de la naviera Elder. Pepe Juan le hace entrega de un ramo de flores a Mrs. Betty Berger. Muchísimas gracias por todo el legado, con casi ya muchos años encima, pero mucha juventud. Va a batir todos los récords Mrs. Betty, ya que la reina no le entrega la medalla, aquí lo tenemos. Don José Juan nos dirige unas palabras sobre este contenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores, director, personal del museo, agradecemos en nombre de ACOMAR a la dirección del museo que podamos hacer un breve recuerdo de lo que fue la Casa Elder. Aún así, los protagonistas principales de hoy son los que han llevado al Museo Elder a estar entre los principales del país en su especialidad. Gracias. La Casa Elder. La Casa Elder, como le llamamos o se le llama aquí, es la unión entre diferentes organizaciones empresariales inglesas, como el African Steamship y la British and African Navigation. ¿Qué ha pasado después? Ahí fundan, ahí salen Elder, por Elder and Dexter, John Elder
y Albert Dexter. Posteriormente, también sale de una de estas empresas, grupos empresariales más bien hoy en día, sale Alfred León Hijones. El de Dexter se desarrolla, llega sobre 1880 aquí a Canarias, antes de empezar el puerto, y empieza ya la cuestión empresarial. Posteriormente, crea unos varaderos ahí en la isleta, son proveedores de buques, consigue Alfred León Hijones, consigue posteriormente ser una de las principales navieras inglesas. Pero vamos al personaje principal de la casa Elder and Dexter. El que se queda con todo es Alfred León Hijones. ¿Quién era Alfred León Hijones? El clásico natural de Gales. Nace en 1845, sí, creo que sí, 1845. Posteriormente empieza a trabajar en la African Stern Line y con el tiempo los Elder and Dexter lo contratan. Pero claro, él pide accionariado. El grupo se lo da. Y 10 años después, en 1880, ya es, pudiéramos decir, la cabeza visible de Elder and Dexter. Elder and Dexter no era ni de Albert Elder ni de John Dexter. Era un conglomerado de empresas, pudiéramos decir lo que hoy en día, bancos, compañías aseguradoras, una serie de circunstancias muy especiales. Soy yo, desgraciadamente. Y entonces, Entonces, llega el momento de Dexter de que Alfred León Hijones se queda con todo. Es cuando ya verdaderamente pasa de 7 barcos a 120 barcos. Alfred León Hijones muere en 1909. Las empresas se reparten, los grupos empresariales pasa a ser de la Mala Real, lo que era Elder Dexter, esto. Pero claro, Elder Dexter tenía un nombre tan importante, el nombre de Elder Dexter, que se mantiene hasta 1960 y algo. Todos recordamos aquí el Acra, el Aurol, el Aureol, la Papa. ¿Por qué? Porque era la marca comercial fuerte que se vendía en África Occidental. Pero vayamos al personaje principal de todo este conglomerado, que era Alfred León Hijones. Como hemos dicho, nació en Gales, es el que origina el crecimiento total. ¿En qué nos beneficiamos los canarios de Alfred León Hijones? En muchas cosas. Como me decía don Jacinto antes, aportó dinero a la restauración de la catedral, el hospital inglés, el hotel Metropol. Fueron infraestructuras muy grandes, desde la Gran Canaria Coaling, que era la suministradora de carbones, posteriormente astilleros, por supuesto, varaderos. Fue la primera compañía, la Elder and Company, cuando en la época de Alfred León Hijones pasa a ser ya naviera. Y entonces los primeros plátanos que llegan a Inglaterra son de la Elder and Dexter, ¿no? Y entonces ahí viene el primer frigorífico que se montó en Canarias fue de la Elder and Dexter, ¿eh? El primer frigorífico, igual que barco frigorífico. Pero lo que sentimos más orgullosos, los canarios antes viajaban en aquella época en barcos veleros, pudiéramos ir entre las islas. Y en 1880 la reina María Cristina saca un decreto y se convoca las líneas interinsulares. Primeramente fueron 4 barcos,
pequeños y cosas de estas que lo aportaron precisamente Elder, la compañía Elder. Posteriormente, ya en 1888 creo que fue, sí, en 1888 aparece el León y Castillo y el Viera y Clavijo. Aquí hay una maqueta preciosa, de medio casco de León y Castillo, aquí precisamente en esta planta. Y Almirante Díaz fueron los que hicieron los primeros correillos, hasta que ya en 1912, aunque Elder, Alfredo León Gijone había muerto en 1909, ya había encargado en los astilleros los 6 correillos, que todavía queda uno, que era La Palma. Los 6 correillos que fueron durante muchos años y barcos internacionales canarios. Hasta 1930, esos barcos pertenecieron a Elder Dexter. En 1930 es cuando Compañía Transmediterránea lo compra. Y de resto, ya digo, Alfredo León Gijone fue un gran benefactor, igual que la Casa Elder, para toda Gran Canaria especial, igual que para Tenerife. Ya esto. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Juan. También agradecer a la Asociación Cultural Sal Si Puedes, los cronistas escénicos de la exposición y que tanto también durante 20 años que están celebrando su 20 aniversario, pues nos han deleitado con diferentes recreaciones históricas por toda la isla. Son los cronistas escénicos de nuestra isla. La exposición de Navieras se traspasa a museo, que abre sus puertas en el año 99. Y que hoy además queremos que lo visibilicen porque inauguramos ahora la salida cuando termine este acto y que están todos invitados a un vino de honor para brindar por el cumpleaños del museo. Verán la restauración que hemos hecho durante los últimos meses del rescate de antiguo mobiliario del Elder, un poquito para que ya se quede de manera permanente y seguirá creciendo además el legado que tenemos en este caso de patrimonio cultural, que el propio gobierno a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha tenido la generosidad de aportar una subvención para irlo restaurando poco a poco y rescatar ese mobiliario que ha estado por tantos sitios, incluso cerca de vertederos, y que ocurre muchas veces con el patrimonio propio, que los que intentamos defender el legado museístico y nuestras colecciones que arraigan la historia y la identidad de un pueblo, pues no desaparezcan. En un cierto momento, un señor tiene un sueño, tiene una idea, tiene un proyecto, se vuelve en una locura sana de que una edificación que en los años 80 había cerrado sus puertas con esa naviera británica tuviera, porque así fue decretado y declarado por el Estado, un uso cultural. Y obviamente pues se evolucionaba en la sociedad para que la divulgación científica tuviera un contexto educativo, tuviera un contexto cultural, tuviera un contexto turístico, tuviera un acercamiento a la sociedad para transmitir los avances que en el ámbito de todas las ramas de la ciencia y la tecnología se habían descubierto durante los últimos años, tanto en el pasado, y también ir encaminando el futuro. Jacinto Quevedo se recorre todos los museos del mundo, toma un sueño propio en París, hace un recorrido para que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenga un regalo. Hace 22 años que, coincidiendo con el día señalado para la entrega o la nominación de los premios Nobel, también la ciudad de Las Palmas tuviera un regalo, tuviera su propio premio Nobel, que fue este museo. Él desarrolla de manera personal, con transmisión de intentar conectar a la política, a la sociedad, al mundo empresarial, a todo el contexto social que siempre en los grandes proyectos hay que tener hermanados, para que ese sueño se hiciera realidad y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología abriera sus puertas hace 22 años. Nunca ha tenido un reconocimiento. Yo le decía a mis alumnos de la universidad ayer, hay que aprender de los mejores maestros.
hay que aprender de quien sabe, porque no es la misma opinión, y en estos tiempos sabemos mucho, de escuchar a quien sabe que no de escuchar a quien no sabe. Porque escuchamos todos hoy en día, las redes sociales, los medios, todo tipo de opiniones, pero cuando se tiene cátedra y cuando se tiene bagaje y cuando se tiene conocimiento y formación y experiencia, hay que tener pues un recorrido diferenciado. Y eso en la vida tenemos que nosotros agradecerlo. Jacinto merece un homenaje, obviamente, en los próximos años, pero ha tenido como buen sabio la generosidad de entregarnos su legado bibliográfico y documental de todo el recorrido que significó la construcción del Museo Elder y su creación. Porque no es esto que vemos aquí, esto es la 10ª parte, que tuvimos que alquilar un camión para traer todo lo que nos había cedido y que va a tardar, obviamente las bodas de plata será un gran reconocimiento porque va a tardar en catalogarse por todo lo que significa el legado y estos primeros croquis, estos primeros mapas de las 4 plantas que tiene el Museo Elder. Él transmitió lo que significó un antes y un después en el contexto de la ciudad. La ciudad no ha crecido en el entorno del distrito Puerto Canteras por casualidad. En el entorno del Museo Elder toma el edificio Miller actividad, se recrea un poema que es el acuario de Poema del Mar, se construye un centro comercial, se peatonaliza una calle hacia la playa de las Canteras, se crean hoteles urbanos alrededor de una zona que la autoridad portuaria intenta también conectar el puerto con la ciudad. Y lo único que ha permanecido durante todos esos años, desde hace 22, es el Museo Elder. Sin quererlo, sin saberlo, esa huella histórica que hizo Jacinto Quevedo hace 22 años ha transformado la ciudad, ha transformado la isla, ha propiciado que un entorno eminentemente turístico, como eran los años 60, el Parque de Santa Catalina, y que se fue deteriorando a lo largo del tiempo, convirtiéndose casi exclusivamente en zona carnavalera en ciertos meses del año, concibe hoy en día un contexto diferenciado de lo que es la ciudad de Las Palmas y lo que es la isla de Gran Canaria. Y nadie ha tenido en cuenta lo que ha significado el Museo Elder en esa transformación. En estos 22 años de recorrido y él que estuvo 10 años de director, se puso algo que no significó solo en que, por ejemplo, en el año 2018 llegáramos a cerca de 300.000 visitantes en este museo, sin ser de los más grandes de España, sí de los más importantes, de los más reconocidos, como así en su momento, cuando él a los 10 años dejó de ser director, todos los directores de museos de ciencia de España recogieron sus firmas para agradecerle su labor e incluso para hacer la insistencia del que tenía que seguir vinculado a esta fundación. Obviamente lo va a seguir, es mi compromiso personal. El presidente incluso del gobierno, vecino mío, por cierto, me manda un recuerdo para saber que esto tiene que realizarse así. Hoy con la Elder Naviera, de Naviera Museo, también tenemos la huella con la inauguración de los 2 primeros podcasts, una entrevista al propio Jacinto Quevedo, otra entrevista a Mrs. Betty Berger, para ver la continuidad que ha tenido Elder de Naviera Museo. Obviamente, además que las mujeres han tenido mucho que ver en sus recorridos, Jacinto, él cuenta muy bonita una anécdota, ¿no? 3 mujeres de 3 partidos políticos diferentes, cómo incidieron el que él estuviera entre las 3, porque siempre está entre mujeres, no sé cómo te lo haces, Jacinto, ¿vale? Y lo único que tengo que decirte que hiciste mal es no poner más mujeres al inicio de este museo, porque solo nos dejaste una técnico y 4 hombres, que ha sido obviamente, junto con todo el equipo que nombraba antes, el éxito del museo. Yo quiero reconocer también el esfuerzo que tu esposa en tu acompañamiento ha hecho, y por eso nuestra técnico Arantxa Rodríguez le entrega también un ramo de flores a tu esposa por acompañarte en este recorrido del museo. Sin extenderme mucho más y por supuesto dándole la palabra ahora a Jacinto, solo te quiero decir muchísimas gracias. Este es un legado muy pensado, muy reconocido, con mucho bagaje profesional, con mucho trabajo. Nosotros te agradecemos enormemente quien tiene el gesto de entregar todo el contenido de creación de un Museo de la Ciencia
que es impresionante, porque además hace un recorrido cuando en esa década se crearon la gran mayoría, por no decir todos los museos de ciencia de España, justo en un periodo casi de 4 o 5 años, pues fue la creación de todos ellos. El darle las gracias en nombre no solo de la Fundación, sino de toda la sociedad, de todo nuestro gobierno, de la Fundación que compone el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tu hijo como director de ella además también nos acompaña, y qué mejor honor que realizarlo así, porque en ti está pues esa confluencia de conocimiento, de generosidad y de sabiduría. Permíteme que yo personalmente te entregue, obviamente, la botella de cava que celebra nuestro cumpleaños y un reconocimiento a toda tu generosidad y todo lo que nos has entregado a esta ciudad, a estas islas, a las Islas Canarias, a España en general, con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias, Jacinto. Buenas tardes o casi noches. Agradecer en principio las palabras que José Gilberto Moreno me ha dedicado. En primer lugar, pues, como digo, buenas tardes a todos, y quería solamente dar una pincelada a lo que significa la cesión al Museo Elder del material con el cual desarrollé el proyecto comenzando hace 32 años. Los primeros movimientos que hice para la realización del museo. Lo primero que quiero dedicarle unas palabras a quienes han sido, desde el punto de vista museístico, mis maestros. Y todo comenzó en una visita al Museo de la Cité de la Villette en París, en el cual tuve la oportunidad de oír una conferencia de Goëri de la Côte, este personaje que fue el director del Exploratorium de San Francisco, uno de los museos más importantes del mundo, desde el año 91 hasta el año 2005. Y en el año 1979, este señor, Goëri de la Côte, montó un equipo científico para crear la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París, la de la Villette, que se inauguró después en el año 86. Yo este museo lo visité en el año 87. Este señor, aparte de estar en dos de los principales museos del mundo, como director, como creador, conectó lo que es la idea de museo con la idea de la educación. Y este hombre escribió un libro que se llama Savoir Apprendre, Saber Aprender, que se centra en la reforma educativa de Francia y de Estados Unidos. Ha sido un personaje fundamental, tanto en el área museística como en el área educativa. En aquella conferencia que yo le oí, que ya me dejó tocado totalmente y con la ilusión de poder desarrollar un museo aquí en nuestras islas, decía, la esencia misma de un centro científico informal es el desafío diario de hacer que los fundamentos de la ciencia sean tan accesibles para tantas personas como sea posible. Y a través de esa idea creaba toda esta línea moderna de museos, lo que se llaman los Science Centers, que son los museos interactivos de la ciencia y la tecnología. Y, por ejemplo, en los documentos que entrego aquí de
de este legado está, con respecto a esta persona que le acabo de nombrar, están los libros del Exploratorium de San Francisco que se llaman Cookbook, el libro de cocina, y son 3 volúmenes en donde hay más de 200 exhibits interactivos puestos para crearse, para desarrollarlos, están expresados ahí. Y también tiene un libro que se llama el Snack Book, digo, el libro de cocina por un lado y el libro de las tapas por otro. El libro de las tapas es cómo llevar los elementos del museo, los elementos interactivos, llevarlos a las aulas, a los centros escolares, que deben ser construidos por los propios centros, por los propios alumnos, por los propios profesores, construir esto. Ese libro, el Snack Book, también está ahí, aunque ahora actualmente todas estas cosas, como ustedes pueden darse cuenta, están en internet presentadas, ¿no? Yo ahí también entrego varios manuales de exposiciones de más de 30 museos de la ciencia y la tecnología del mundo, porque yo lo que quería fundamentalmente era documentarme para construir un museo, para construir el continente y el contenido de un museo de la ciencia y la tecnología. Yo no voy a hablar hoy de todos los sinsabores o problemas que tuvo el poder desarrollar un museo, pero también a la postre yo me planteo que he sido una persona con mucha suerte, en el sentido de ustedes me dirán, ¿quién ha hecho un museo en Canarias? ¿Qué persona ha ido con un proyecto bajo el brazo y se lo ha llevado a los políticos, a la autoridad portuaria, a los empresarios en general, al mundo educativo? De ellos felicito y nombro a mi compañero Fernando Hernández Guar, que fue clave en múltiples aspectos del desarrollo de este museo. Entonces la idea era prepararme para construir un museo desde su continente y su contenido. Y claro, para esto hay que saber, y yo no sabía, porque yo estudié la carrera de Ciencias Matemáticas y luego me hice profesor de matemáticas de la universidad, de las enseñanzas medias. Luego dirigí un proyecto de nuevas tecnologías, el primer proyecto de nuevas tecnologías de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la educación, nuevas tecnologías en la educación. Y eso me dio muchas posibilidades de visitar otros entornos, otras situaciones. Y cuando aprendió la idea del museo, tuve yo la oportunidad, estando en el proyecto de nuevas tecnologías, que se llamaba Proyecto Abaco en Canarias, de poder viajar por el mundo, ir a distintas ciudades, y en esas ciudades pues fui viendo distintas tipologías de museos, pero fundamentalmente siempre centrándome en ver museos que fueran de esta tipología, museos interactivos, ¿no? Entonces yo tuve que aprender aspectos relacionados con la museología, con la museografía, ese conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo, aprender sobre la concepción y realización de una exposición, saber qué son los espacios de exposición, qué son los espacios narrativos, qué son los espacios de representación, qué es una experiencia simulada. Con respecto a las exposiciones, saber un poco de todo, hasta llegar a hablar de la iluminación, la comunicación, el color, el grafismo, y luego todo esto rodeado y regado de lo que era la idea de lo interactivo, la idea de lo interactivo. Claro, después pasa que esto es tan detalle que para la hora de presentar el proyecto a la sociedad, a los políticos, a los empresarios, pues la cosa era dificultosa, porque la idea que tenía de un museo era un museo de piezas reverenciales, de patrimonio artístico, patrimonio histórico, etc. Aquí, entre otras cosas, había poquísimo de eso. Me quedé con las ganas de no poder tener los distintos elementos que tenía la Estación de Seguimiento Espacial de Maspalomas, que era de lo más singular que ha habido aquí de tecnología moderna y que tuvo una repercusión importantísima en los proyectos americanos, Apolo, Mercury, y no pude conseguirlo porque cada vez que uno le pedía a alguien decía que iba a ser un museo. Con lo cual, yo tengo la documentación, que aquí no está la documentación de prensa. Tengo la documentación de prensa donde en el tiempo que yo estoy preparando el museo, buscando la idea y tal, en Las Palmas se van a hacer por lo menos 20 museos diferentes, de todo, museos de todo tipo. Entonces uno iba a buscar cualquier pieza, no, esto vaya a ser un museo. Bueno, total, que no había piezas, con lo cual la idea de hacer un museo interactivo cobraba todavía más
más poderío, pero había que entenderlo. Entonces, como les decía, en todas estas visitas a los museos a nivel mundial, las lecturas sobre libros de museografía, de museología, sobre todo ver exposiciones temporales que itineraban, bueno, distintas tipologías, pues de alguna manera pues fui recopilando toda la información esa, y tuve la suerte también de, en los museos, sobre todo del extranjero, de Estados Unidos, de México, de distintos países europeos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, los países nórdicos, Rusia, inclusive hasta Australia, estuve en los museos de Sydney. Pude recuperar una cantidad de información y un apoyo por parte de información de los directores que me hizo ir ganando esa competencia de poder atreverme a yo decir aquí, oiga, mira, aquí hay un proyecto para desarrollar un museo y el desarrollo de este museo tiene unas características singulares determinadas. Todo eso después, y claro, no voy a hablar de eso, tuvo una revoltura política impresionante aquí, de que duró casi 4 años de revoltura. Bueno, al final hubo suerte y la cosa salió. Y aquí estamos, 22 años después, y sigue funcionando y sigue siendo un museo importante y un museo que va ya siendo referente de otros muchos, ¿no? Entonces, en esa documentación y manuales y de exposiciones, y como digo, de más de 30 museos de ciencia y tecnología del mundo, hay documentos sobre manuales de museografía y de museología, catálogos, dípticos, póster, libros, películas, CD, DVD de divulgación científica, revistas de divulgación de múltiples, inclusive la de SITE, que es la Asociación de Museos de Europa, a la cual pertenecemos, y yo tuve la suerte de poder participar e inclusive exponer y llegar, inclusive el último año que estuve en las reuniones de SAI, que era, como digo, la Asociación Europea de Museos de Ciencia y Planetarios, tuve la oportunidad de llevar a cabo una actuación sobre lo que era la idea de la relación de los museos de la ciencia interactivos con respecto a los parques temáticos, una zona que se llamaba la zona gris, que es la zona entre un concepto y otro concepto, y tuve la suerte de desarrollarlo conjuntamente con técnicos del Exploratorium de San Francisco. Bueno, entonces, como les digo, aquí hay revistas, hay un montón de documentación de todos estos centros en la que estudiaba, y libros, y manuales, y todas estas cuestiones. Yo quería conectar un poco estas palabras mías de hoy aquí con el reconocimiento que me ha dado el Museo Elder. Quería unirlo a la exposición que está presentándose abajo, que es de Naviera Museo, y de alguna manera decir que cuando inauguramos el museo en el 10 de diciembre del año 1999, saben que ese 10 de diciembre, como bien dijo José Gilberto Moreno, es el día que se entregan los premios Nobel. Hoy se han entregado los premios Nobel en Estocolmo, no todos, porque el premio Nobel creo que de Economía o el de la Paz se entrega en Noruega. Y estuve yo hace 3 años en el museo, tiene un museo Nobel ahí en Estocolmo, y tenía la gracia de que hay un familiar mío que recogía un premio Nobel. Y entonces, pues, yo vacilaba un poco con la gente que había ido allí a ver el museo de Nobel, diciendo, bueno, hay un primo mío ahí. Si no se lo creen, pues lo miramos, y entonces mira a ver cuando se entregaron el premio Nobel a Vicente Aleixandre, el que había traducido la obra de Vicente Aleixandre al sueco era justo Jorge Padrón, que era su padre y mi padre eran primos, y justo Jorge Padrón recogió el premio Nobel de Aleixandre porque Aleixandre estaba muy enfermo y no podía desplazarse a este sitio. Por otro lado, varias academias europeas propusieron en su momento a justo Jorge a premio Nobel de Literatura, con lo cual se daba la circunstancia que si se lo hubieran dado,
Hubiera sido la única vez en la historia que una persona hubiera recogido 2 premios Nobel de literatura en Suecia, porque de otras personas no podríamos decir lo mismo, porque Madame Curie recogió 2 premios Nobel, y varias personas más de la ciencia, de física y de química, han recogido 2 premios Nobel. El caso de Madame Curie es singularísimo porque en la casa hay 3 Nobeles. El de ella, el compartido de ella con su marido y el de la hija, Julie Curie, que tuvo premio Nobel también de química. Bueno, a lo que iba era que cuando inauguramos el museo en el año 2000, el 10 de diciembre, y presentamos una exposición también de corte clásico, aparte de todo el museo interactivo completo, una exposición de corte clásico que se llamaba Historias de la Elder, en donde tratábamos de lo que nos ha contado José Juan Rodríguez Castillo hace un momento, pues contar esa historia a base de fotografías, de documentos, de maquetas, etcétera, ¿no? Y fue esa exposición apoyada por el presidente de la autoridad portuaria, que en aquel momento era Luis Hernández. En el año 2001 hicimos una exposición también con la Fundación Puerto de las Palmas, que se llamaba Irribaren, Ingeniería y Mar, en combinación con el CEOPU, el Centro de Estudios Históricos del Ministerio de Obras Públicas. Y también en el año 2002 hicimos una exposición con la Autoridad Portuaria y con la Fundación Puerto de las Palmas que se llamaba Puerto Franco, Bravo Murillo. Una exposición que hicimos en homenaje a Bravo Murillo, que como ustedes saben fue el que desarrolló la ingeniería de los puertos del puerto de Gran Canaria. En el año 2006, y ya José Juan sabe por qué hubo un vacío entre el año 2002 y el año 2006 con respecto al apoyo al museo por parte de la Autoridad Portuaria y la Fundación Puerto de las Palmas. En el año 2006 entra como presidente de la Autoridad Portuaria Emilio Mayoral, y igual que inicialmente cuando el museo fue el primero que apoyó la posibilidad de que el edificio Elder fuera el Museo de la Ciencia, ya una vez que llegó a la autoridad portuaria nos apoyó y nosotros expandimos el museo, hicimos un espacio nuevo en lo que era la estación del Jefoy y montamos una exposición que se llamó Atlántico 2815, en la antigua estación del Jefoy. Y ahí participó de forma decidida y económica tanto la Fundación Puerto de las Palmas como la autoridad portuaria. En el año 2007 hicimos una exposición que también la llevó a cabo don José Juan, y que se llamó Historia de la Costa, y que fue una exposición de pintura en el museo, que todo era relativo a la costa de Gran Canaria, al puerto. Bueno, entonces yo quiero hacerle, por todo esto de la conexión con la autoridad portuaria y la Fundación Puerto de las Palmas, yo quería hacer un agradecimiento especial a José Juan Rodríguez Castillo, también a Juan Francisco Martín Naranjo, de la autoridad portuaria. Y esto lo estoy indicando, esta conexión entre la exposición que ahora se presenta de Naviera Museo y el acto que estamos desarrollando aquí, porque yo quería decirle a José Gilberto Moreno que ya nosotros hemos sido premiados por la Fundación Puerto de las Palmas como en la modalidad sociocultural en el año 2002. Y como este documento no lo tiene, yo quiero que lo tenga el museo y sea expuesto en donde veo lo que dice. Premios Puerto de las Palmas. La Fundación Puerto de las Palmas concede el premio en la modalidad de sociocultural al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, reconociendo su relevante labor en labor del puerto, Las Palmas de Gran Canaria, en febrero de 2002. Bueno, pues eso es lo que quería entregarle junto con la documentación, entregarle ese que es un reconocimiento que fue de los reconocimientos más rápidos que ha hecho la autoridad portuaria, porque el museo no llevaba apenas 2 años abierto y ya le dieron el premio sociocultural. Bueno, yo le quiero agradecer al museo el reconocimiento que me ha hecho y que estoy a la disposición para cualquier desarrollo, cualquier idea, cualquier cuestión que quiera el museo contar conmigo. Muchas gracias y buenas noches.
Recogemos el testigo, Jacinto, tú que eres científico matemático, mi rama es la sanitaria y yo siempre le he tenido además envidia, porque ustedes son ciencias exactas y yo como mucho voy a vivir hasta los 114 años porque no he conseguido la exactitud de la salud en su máxima esencia. Pero trabajando juntos, un sanitario y un matemático pueden hacer mucho. Pueden hacer muchísimo. Yo creo que ahí está el secreto. Mrs. Betty Verges, Jacinto Quevedo, todo un honor. El homenaje está pendiente porque hay que hacerlo en vida. Yo espero que tú vivas tanto como yo, hasta los 114, y podamos celebrar y tomar muchos cafés. Muchísimas gracias por tu legado. Vamos a pasar a ver la zona que hemos restaurado saliendo a la izquierda y sí les pido a la hora de brindar con el vino y a la hora de tomar algo, pues que en los tránsitos si usemos la mascarilla, cojamos nuestro entorno de confianza. Estamos declarados por la Organización Mundial de la Salud ante el espacio más seguro del mundo. Estamos llenos de purificadores, medidores CO2. Hoy empezamos con la exigencia del certificado COVID. Saben que hemos sido referentes en dispositivos sanitarios, en investigación sanitarias con resultados. El primer museo del mundo. Después nos copió Nueva York, Londres, Parque de la Ciencia de Valencia, otros sitios, en acoger dispositivos sanitarios en esta pandemia. Establecimos una línea de acción y por eso, bueno, en nuestro entorno, en nuestro aire, en nuestros contextos, en nuestros propios trabajadores que le metemos el dichoso palito por la nariz a cada momento. Hoy los voluntarios y voluntarias de Sal Si Puedes actuaban sin mascarilla porque tenían sus antígenos hechos, muchos de ellos 20 minutos antes de actuar. Considérense todos en un espacio seguro y que acabemos con la pandemia cuanto antes. Esto seguro que entre las matemáticas y la sanidad, Jacinto, lo conseguiremos. Con un poquito de acento inglés, ¿verdad, Missy Betty? Entonces vamos a salir poquito a poco por filas, a medida que se vayan despejando las inferiores, van saliendo las superiores. Alicia, como tú también eres matemática, me vas controlando el resto. Y disfrutamos y nos tomamos un vino y nos saludamos en la terraza, que es al aire libre además, ¿vale? Muchas gracias por venir. Feliz cumpleaños, Museo Elder.